¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Este es el video correspondiente al aprendizaje esperado 1 y vamos a ver cómo convertir fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Una disculpa chicos, este video va a ser un poquito largo porque vamos a ver muchos métodos y muchos casos en los que tenemos que aplicar para poder convertir nuestras fracciones a decimales. Lo primero que tenemos que recordar cuáles son las características de las fracciones decimales, y ya se los he repetido varias veces, pero no está por demás. Las fracciones son fracciones que cuentan con un denominador de una base de 10 o exponente 10, que sería 10, 100, 1000, etc. Otra de las características es que también pueden tener un denominador que al ser multiplicado por un número entero puede llegar a 10 o a 100. Lo vamos a ver más adelante. Y la otra característica que también pueden tener es que al dividir el numerador entre el denominador, en algún momento se obtiene un residuo igual a 0. Estos son los tres casos que vamos a hacer y vamos a ver cómo proceder en cada uno de ellos. La primera es muy sencilla. Cuando son fracciones con un denominador de 10, de 100 o de 1000, los podemos transformar rápidamente. Aquí tenemos tres casos, nos recordamos. Si tenemos un 10 estamos hablando de décimas o décimos, si tenemos un 100 de centésimas y si tenemos un 1000 de milésimas. Entonces aquí están tres casos de cómo se puede ver. También tenemos cuando el denominador se puede multiplicar y llegar a 10, a 100, a 1000 o a 10.000. Aquí tenemos algunos casos característicos de los que sí se puede llegar a una potencia de 10. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con una tablita, pero si ustedes ven como denominador alguno de estos números, tengan por seguro que pueden llegar a expresarlo como una fracción decimal y que al transformarlo pueden tener un decimal que sea exacto. Eso serían el siguiente caso. Es al dividir un numerador entre el denominador, en algún momento se obtiene un residuo igual a 0, que serían de esta forma. Si tengo una fracción y la divido, el 2, el 4, el 5, el 8, el 16, el 20, el 25 y el 32 pasarían a ser los divisores, y cualquier número n, es decir, desde el 1 hasta el infinito, puede ser dividido y en algún momento vamos a obtener un residuo igual a 0 si tenemos este tipo de divisiones. Ok chicos, entonces serían los tres casos y vamos a ver el más sencillo: convertir de fracción a decimal. Ya tenemos una fracción decimal y tenemos aquí nuestra fracción, y lo que nos va a pedir es que la convirtamos a una expresión de número decimal. Ok. Lo primero que voy a hacer y lo que voy a identificar es propia o es impropia. En este caso tenemos una fracción propia, es decir, que es menor a la unidad. Por lo tanto, nuestro decimal va a empezar con punto 0, ¿sí? Si fuera al contrario, si fuera en una fracción impropia, lo primero que tendríamos que determinar a través de un procedimiento que ustedes ya conocen, cuál es nuestro número entero, si son 2 o son 3 o son 4, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de una fracción propia, entonces va a ser menor que 0, por eso va a tener su inicio como 0 punto. El siguiente paso que vamos a hacer, para que ustedes no se me confundan chicos, es vamos a contar la cantidad de ceros. En este caso tenemos 3 ceros y lo que vamos a hacer es vamos a poner 3 rayitas aquí, ¿sí? Correspondiente cada una de las rayitas a cada uno de los ceros, y vamos a empezar a colocar nuestro numerador sobre esas rayitas, empezando desde la derecha y hacia la izquierda. En este caso colocaríamos en el primer lugar, colocaríamos el 1, después colocaríamos el 4, y como ya se nos terminaron los números del numerador, lo que tendríamos que hacer es rellenar con ceros. Entonces aquí tenemos 41 milésimas, que se expresa como 0.41 milésimas, porque recuerden son décimas, centésimas y milésimas.
Acuérdense del truquito de las líneas para que no se les olvide. 3 ceros, 3 líneas y empezamos de derecha a izquierda. Se nos acaban los números, rellenamos con 0 y no hay ningún problema. Vamos al caso contrario, tenemos nuestro decimal y lo queremos convertir a fracción. Ok, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué número vamos a utilizar para nuestro denominador, que es el numerito que va aquí abajo. Y empezamos, tenemos décimas, centésimas y milésimas. En este caso tendríamos que poner en la parte como denominador, tendríamos que poner el número 1000. Y arriba, ¿qué va, chicos? Pues arriba nada más va la parte de la parte decimal de nuestro número, y en este caso iría 305. ¿Sí? 305 ¿qué? 305 milésimas. ¿De acuerdo? Eso sería nada más para la convertir de decimales a fracciones. Vamos nosotros entonces al segundo caso y decimos que su denominador se puede multiplicar por un número cualquiera y llegar a 10, a 100, a 1000 o a 10.000. Como ya lo habíamos visto antes, estos son los denominadores que sí pueden llegar a tener una expresión como potencia de 10. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo una pequeña tablita y se las comparto con algunos de los números más usados. Y en este caso, en la primera columna tenemos el denominador. Puse los 5 más comunes, el 2, el 4, el 5, el 8 y el 10. Y aquí pues digo, este denominador puede llegar a décimas, ¿sí? Si lo multiplico por 5 tengo 10 décimas. Si puede llegar a centésimas, sí. Si lo multiplico puede llegar a centésimas. Y si lo multiplico por 500 llego a milésimas. En el caso, por ejemplo, del 8, el 8 no llega exactamente a décimas, no llega exactamente a centésimas, pero sí llega exactamente a milésimas. ¿Por qué tengo que multiplicar el 8 para llegar a 1000? Por 125. De los que teníamos aquí arriba, se pueden hacer tablitas para cada uno de estos números y todavía hay más. Pero los más utilizados son estos, entonces nos acordamos 2, 4, 5, 8 y 10 son los más comunes. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ejercicio vamos a utilizar el 8. Y para poder yo llegar a una potencia de 10, es decir, a milésimas, lo voy a tener que multiplicar por 125. No se les olvide y lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos para convertir de fracción, vamos a convertir una fracción a una fracción decimal y luego a un decimal. Parece un proceso muy largo, pero lo podemos hacer fácilmente. ¿Recuerdan por qué número tenemos que multiplicar el 8 para llegar a una potencia de 10? Por 125 para llegar a milésimas. Entonces lo que voy a hacer es multiplico arriba por 125, multiplico abajo por 125 para tener una fracción equivalente. Y en este caso ya tendríamos 8 por 125 nos da 1000 y 5 por 125 nos da 625 milésimos. Ya pasamos la primera parte, es de convertir de fracción, que lo teníamos aquí, a una fracción ya decimal con un numerador que tiene un 1 y ceros. ¿De acuerdo? Pasaríamos entonces a convertir esta fracción decimal a una expresión decimal numérica. Ok, otra vez hago el mismo procedimiento. Es una fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces es una fracción que va a ser menor a la unidad y empiezo con 0 punto. ¿Cuántos ceros tengo en el denominador? Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Entonces aplico 3 rayitas y sobre esas 3 rayitas, empezando de la derecha, voy a empezar a colocar los números de mi numerador. En este caso serían 625, ¿sí? Y entonces esa sería la respuesta de transformar 5 octavos a una expresión decimal a través de una conversión intermedia a una fracción decimal.
Correcto, chicos, no se les olvide el truco de los ceros y las rayitas. Ahora vamos a usar otro método con el mismo ejemplo y vamos a dividir el numerador entre el denominador. Para mí este es uno de los más sencillos, aunque sea más largo, pero es mucho más sencillo, y sabiendo que el 8 en algún momento va a llegar a 0. Y esto aplica con cualquier número. ¿De acuerdo? Entonces pongo adentro de nuestra galera, pongo el 5, como divisor pongo el 8, y como ya sé que va a ser una fracción, el cociente, es decir, lo que va arriba, el resultado, va a ser un número decimal, le puedo poner los ceros que yo considere necesarios. En este caso le puse 3 y entonces procedemos a hacer la división y tendremos el resultado de 0.625 con un residuo que llega a 0. Recuerden, es muy importante que nuestra operación de división llegue a un residuo igual a 0, quiere decir que es exacta, quiere decir que hasta ahí se quedó. Y como vemos es el mismo resultado que el ejercicio anterior. Entonces este es un poquito más rápido, es un poquito más certero, pero cualquiera de los dos pueden utilizar.